Somos familia. Estamos hablando de la salvación y ahora estamos hablando del propósito de la salvación. Vamos a hacer como un resumen muy rápido, pero te voy a pedir que te concentres, que no te distraigas con nadie, porque vamos a resumir. Y si no has estado en los domingos anteriores, esta es tu oportunidad de tomar todo lo que hemos hablado. La Biblia habla de la salvación como lo más grande, una salvación tan grande, dice la Biblia. Pero la salvación no es grande por el lugar de donde saliste. Hace muchos años, cuando yo tenía tu edad, yo decía, oí una persona que dijo, y Dios me sacó de las drogas, y Dios me llevó, y ahora era una persona de renombre, había escrito libros y demás, dije, híjole, a mí no me sacó de las drogas. Y era así como que, no tengo así como ese impacto en la vida, ¿no? Un día Dios me demostró que me sacó de las bancas, de mi comodidad, del legalismo, de muchas otras cosas. Y tenía yo era otro el proceso. Recordarás que el pueblo de Dios, Dios lo saca de Egipto, y esa fue una salvación muy grande, pero la bendición y la verdadera salvación estribaba en que alcanzaran la tierra prometida. ¿De qué servía que lo sacara de un espacio de esclavitud si en el camino se iban a morir? Por desobediencia. La salvación tiene su fuerza en que te sacó de donde estabas, pero te introduce a un propósito grande llamado tierra prometida, pero que es una persona. O sea, no es que hoy vas a caminar 40 años por el desierto y tu vida es un desierto, nada de eso. Tiene una aplicación práctica. La tierra prometida es figura de la persona de Jesucristo. Entonces, el propósito es que Cristo sea formado en ti, que tú seas introducido en Cristo. El propósito es que Cristo sea formado en ti. No hay mi propósito en la vida para nosotros no es nuestro propósito, es el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, mucha gente yo he escuchado decir, es que no sé cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere, formarse en ti, introducirte en esa tierra prometida, introducirte en Cristo, que Cristo se ha formado en ti. Acompáñame, por favor, a Efesios 1, pero más bien, como ustedes tienen algunas aplicaciones, voy a leerlo y para ver el propósito de Dios, el propósito es un para qué, ¿no? Si tú oyes la palabra para qué, das una palmada cuando yo lo lea, ¿va? Efesios. Entonces yo lo leo para ti, pero tú, abusado con tus manos, cuando oyes la palabra para qué, aplaudes, ¿sale? Porque ese es el propósito. Entonces, voy a leer para ti Efesios 1, 11, 12 al 14, luego voy a leer Efesios 2, 7 y luego voy a leer Efesios 2, 10. Cuando tú oigas la palabra para, ojo, das una palmada, porque ese es el propósito, ¿sale? Dice Efesios, ya, si no lo tienes, yo lo voy a leer para ti. Efesios 1, 11, 12 y 14. Abusados, ¿eh? En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ya se les fue una palabra propósito y nadie palmeó. Propósito, y dije, propósito es un para. O sea, puedes leerlo como propósito o como para. Si dice propósito, pues ya está ahí muy claro. Si dice un para, igual, ¿ok? Estamos buscando el propósito. Va de nuevo.
Si oyes la palabra, estamos hablando de la palabra propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me salvó? ¿Ok? Ojo, en él asimismo tuvimos, y no lo hagan con flojera para que sea al mismo tiempo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Aquí hay uno, viene el propósito, ojo, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Viene un sinónimo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para. 2, gracias Josué que lo notaste, gracias Anita que lo notaste, y los demás papaloteando. Repito ese verso, después de un para viene el propósito, ¿ok? Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Ese es un para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos salvó? Para que yo sea para alabanza de su gloria. Luego dice el verso, verso 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Gracias, Andy. Aquí medio retrasada, pero lo hiciste para la alabanza de su gloria otra vez. Te leo Efesios 2:7. Ojo, abusados. Lo que viene después de un para, ese es el propósito de tu vida. Por eso tiene que ser tan relevante. Voy a leer desde el 4. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ojo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, viene entonces un propósito, mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, contigo, ¿ok? Ese es el propósito. Dijimos primero, ¿para qué? ¿Cuál fue el primer para? Alabanza de su gloria. Segundo ¿para qué? Para anunciar, para mostrar en los siglos venideros, o sea, hoy, las abundantes riquezas de su gracia. Ser alabanza de su gloria, mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Y dice el verso 2:10, justo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ok? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me salvó? Para buenas obras, para que seas alabanza de su gloria, para que muestres las abundantes riquezas de su gloria. Y te leo por último, Primera de Pedro 2:9. Ese Primera de Pedro casi que te lo tienes que aprender, ¿sabes por qué? Porque dice quién eres. Primera de Pedro 2:9, cuando oigas un para, abusado, aplaudes. Y lo que viene es el propósito. Más ustedes, abusados, no se me distraigan, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo eran pueblo, pero que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ese para es para anunciar las virtudes. ¿Qué es eso de virtudes? De aquel que nos llamó. ¿Qué es virtudes? Lo busqué y ojo, es el propósito de tu vida. Para mostrar las virtudes significa para mostrar la excelencia de Dios, para mostrar la inteligencia de Dios, para mostrar el vigor de Dios, para mostrar la nobleza de ánimo, para mostrar la generosidad, para mostrar la prosperidad de Dios, para mostrar
mérito de Dios, para mostrar la pericia de Dios, para mostrar el valor, la bravura, la fuerza, la perfección, la alteza, el honor, la gloria y la dicha de Dios. Explícame cómo con tu vida vas a mostrar todo esto. Porque para eso fuimos salvos. Ya nos sacó, ya no estamos en muerte, pero ahora ¿qué viene? Mostrar sus virtudes, todo lo que acabo de mencionar. ¿Cómo? Te voy a pasar, ya vi que lo puedes hacer en tus notas, saquen aprovechando y siguiendo la ventaja que me trajo Hanna, corté hojas a la antigüita, dije, igual y alguien no tiene notas. Pero ya que vi que lo pueden hacer en su teléfono, sáquenlo y en sus notas, por favor, vas a poner, lo bueno es que el título te lo pone en mayúsculas, en grandote, en mayúsculas. Escribe tu nombre, por favor, en una nota nueva. Si alguien no tiene, ahora sí te voy a pedir que sea una hoja limpia. ¿Alguien no tiene notas en su cuaderno, la aplicación de notas? Para que lo hagan aquí. Lo puedes hacer en tu teléfono, ¿tienen en dónde? Tienen en dónde. Perfecto. Ok. Fíjate bien, dice Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Por favor, empieza a notar, descríbete, pero con las fortalezas que tienes, qué te gusta hacer, cómo eres, de qué manera eres fuerte, cuáles son tus características. ¿Te late unas 30, 40 características? ¿No? Ok, vamos a bajarlo a 5. 5 aspectos que te describan a ti, solo a ti, no pueden copiar porque cada quien es diferente, pero escriban 5 características de ustedes que solo son de ustedes. Soy muy ¿qué? Me gusta mucho. ¿Sí? Ok. ¿Cómo son ustedes? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su fortaleza? Son muy buenos ¿en qué? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué disfrutan mucho? ¿Qué características tienen? Porque su embrión, cuando ustedes estaban en el vientre de su mamá, Dios los vio y dijo, va a tener esta estatura, va a tener un cabello largo, hermoso, lacio. Todas esas características fueron escritas en el libro de Dios, pero con un objetivo. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué eres muy bueno? ¿En qué eres muy fuerte? A lo mejor tú digas, bueno, no tan bueno, pero me gusta. Anótalo, anótenlo. ¿Te gustan más los números? ¿Te gustan más las letras? ¿Te gustan más las líneas, los dibujos, la música? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿No has empezado? ¿Cómo? Anoten sus características. ¿Qué los describe? Una mujer muy inteligente, un hombre muy capaz, no me doblego ante nada, soy muy paciente, me gusta llegar puntual. Es broma. Cuando una persona me está ahora sí que tratando de hacer molestar, o sea, no le digo nada, pero estoy muy enojada por dentro. ¿Ese es ser paciente o no? Es ser paciente. Es ser paciente porque sabes conducirte y no estallas delante de la persona. Es ser paciente. ¿Qué más? ¿Qué otras características? ¿Cuántas llevan? ¿25, 45? ¿Ya llegaron a 5? Que yo crea. Una que yo crea, pero que la gente diga que no. Sí, no, que tú consideras, mira, vale gorro lo que los demás piensen de ti, ahorita es lo que tú sabes que tienes. Esas características, dejémosla ahí por un momento, pero me gustaría enfatizar. Leímos en Primera de Pedro que
nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes. ¿Puedes levantar un poquito tu aplicación, tu celular? ¿Sí? Con esas virtudes. A través de un contexto personal. Esas que anotaste son las características a través de las que vas a anunciar las virtudes del que te llamó de la oscuridad a su luz admirable. Tú eres cada quien va a expresar esas virtudes a través de un contexto personal. ¿Qué quiere decir para mostrar o demostrar? Significa exponer, significa explicar, dar a conocer, sacar a la luz las virtudes. ¿Cómo creen que va alguien a conocer las virtudes a través de la vida de Dani? Con las características que Dani puso en su día a día. ¿Cómo es que cada uno de ustedes, por ejemplo, dice Alo, no estallo y quiero y me están haciendo enojar, pero me quedo callada? Esa es una virtud, una característica que Alo tiene para mostrar las virtudes del que te llamó, de nuestro Dios. En nuestro día a día, esas características que tú anotaste es tu contexto, es la forma en la que tú vas a mostrar el propósito de Dios que se forma en ti. A lo mejor los demás piensan algo porque no las he podido mostrar del todo. Estamos en proceso, estamos en camino. Me encanta que Mateo 4, 18 describe la Biblia que había unos hombres echando la red porque eran pescadores. ¿Qué hace un pescador? Echar las redes para pescar. ¿Qué anotaste tú que va en concordancia con lo que tú haces? Porque tienes esas características. Pero que cuando vienes a Jesús, te maximiza esas características. ¿Te acuerdas de la figura de cuando Jesús dice que había que alimentar a miles, ¿no? Pero solo había 2 peces, 5 panes y 2 peces, ¿no? Eran insuficientes para atender la necesidad de la gente. Pero la diferencia estuvo en que Jesús lo tomó en sus manos. El propósito es que vengas y Dios te tome en sus manos. Y eso está perfecto, porque entonces sí puedes satisfacer las necesidades de los demás cuando vienes a Jesús. Dice Marcos 6, 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantando los ojos al cielo, bendijo. Dios te ha bendecido. Partió los panes, a veces sientes eso, parte los panes, dio a sus discípulos para que los pongan delante. Repartió los 12 peces entre todos y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Qué sucede? Es la misma figura contigo. Ya viniste a Dios, ya te salvó, ya te tomó en sus manos. Ahora toca que maximice lo que tú tienes en esas características. Porque ¿qué diferencia hay entre quien no lo conoce y quien sí lo conoce? Porque hay mucha gente exitosa afuera, ¿sabes? No hay diferencia entre una persona exitosa sin Dios a ti que tienes a Dios. ¿A qué te llevó a exhortar? La forma en la que tú vas a anunciar las virtudes de Dios es preparándote y capacitándote. Si ninguno de aquí tiene hijos, si ninguno de aquí tiene que mantenerse o solventar los gastos de su casa, lo que les toca a esta parte de la historia y de la película de su vida es esfuerzo, ser los mejores. Tienes que ser el mejor. Porque ¿sabes qué pasa después? Se acercan a ti, te piden ayuda y te piden que los asesores, te piden que los guíes, pero ya sabiendo quién eres. ¿Qué toca hacer? Los 24, dice en Apocalipsis,
4:10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué sucede? Tú te desempeñas en tu vida diaria, cumpliendo el propósito de Dios, formándose Dios en ti, para que tú demuestres las virtudes de Dios, la excelencia de Dios, las riquezas de su gloria con solo pararte, con solo llegar. ¿Qué pasa entonces? Que te ven y dicen, yo quiero. La diferencia entre cualquier persona que no tiene a Dios y es excelente y tú es que cuando vienen a ti, tú te quitas las coronas, te quitas todo logro, porque no es mérito tuyo. Y lo echas delante del trono de Dios. Es decirle a Dios, cada día yo me postro, Dios, y vengo delante de ti. Hoy una persona se acercó y como vio que yo hice tal, era tal, le pude comunicar, pude anunciar tu gloria. Porque si tú no eres excelente, los demás te van a ignorar. Porque si tú dices, no puedo y fracaso, los demás te van a ignorar. Pero para que los demás volteen sus ojos a ti, tienes que ser uno capaz de demostrar las virtudes de Dios, que puedan ver en ti. Y va de todo, de cómo vistes, de cómo está tu recámara, de cómo hablas, de cómo están tus calificaciones, de cómo te relacionas con tus papás. Si eso no se ha cambiado todavía es momento de venir delante de Dios. Tú tienes que enfocar tu camino para ser uno que cumpla el propósito de Dios, que se forma en ti, para que cuando tú alcanzas lo que tengas, los 2 panes, los 2 peces, los 5 panes, en las manos de Dios es maximizado. Yo he alcanzado lo que he alcanzado, no por mérito propio, porque puse mi vida en las manos de Dios. Ayer hablábamos de relaciones sentimentales. Cuando tú pones tu noviazgo en las manos de Dios y caminas delante de Dios, esa relación lo honra en todo lo que hace. Cuando tu vida está puesta en las manos de Dios, maximiza el potencial que te dio y te coloca en lugares altos de influencia. Entonces, muestras el propósito de Dios en tu vida. Entonces se forma, cuando dice algo y dice algo muy, muy importante, me hacen enojar. Y sí estallo, pero por dentro ellos ni cuenta se dan. Eso los demás lo están observando. Eso es excelencia. Un día se van a acercar y le van a preguntar, ¿y tú cómo le haces para no estallar? Porque yo tengo ganas de ahorcarlos. Entonces, lo tiene la oportunidad de decir, no soy yo, es que es Dios en mí. Ay, a ver, explícame. Y entonces hay pauta para que pueda comunicar las virtudes y la excelencia de Dios en su vida, en el diario vivir, en el contexto en el que estés. Es una vida de crecimiento, 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 crecimiento. Pero no por tus fuerzas, no por tu capacidad. Esas características que anotaste, solo es el con qué Dios. Eso que anotaste se llaman 2 peces y 5 panes, que tomados en la mano de Dios, se multiplican y son eficientes para alimentar a los que sean. El tema es que hoy estamos trabajando con ustedes para que ustedes alcancen el propósito de Dios. De entrada, que lo sepan. Que sepan que es que Dios se forme en sus vidas. Ese es el propósito. Que Dios se forme en ti y que lo des a conocer y que tú seas un alguien para la alabanza de su gloria. Que cuando yo veo a Romy, yo digo, para la alabanza de su gloria. Yo voy a decir, wow, qué padre lo que Romy está haciendo con su vida. Eso es para la alabanza de su gloria. Que yo diga, qué bárbara Kim, cómo ha
crecido como no sé qué, no sé cuál, tal, para la alabanza de su gloria. Esas características que tú anotaste en tu celular son los panes y los peces que tomados en la mano de Dios alcanza para alimentar a todos. Por eso es importante que cuando tú creces, que cuando tú vienes delante de Dios, te alimentas, te alimentas, te alimentas, porque son herramientas. Se para Yuli, empieza a hablar y dices, esto me sirve y lo incorporo a mi vida, a mi diario vivir. Esto, y lo incorporo. Es importante que se traigan un cuaderno, chavos. Importante que anoten, porque son cosas que van a importar en su celular si gustas, pero necesitamos crecer. No podemos ser de los que pasan inadvertidos. Ya no diré mediocres, ya no diré medianamente. Bueno, no podemos pasar inadvertidos. Tú y yo ya no. Ya llevamos algo de tiempo para entender que el propósito de Dios es que Dios se forme en mi vida. Empieza de dentro hacia afuera. Entiendo que ya no voy a estar sola porque Dios está en mí, porque Él dijo que iba a estar en mí. Bueno, entonces ya, camino en eso. Y de repente oigo cualquier cosa que Dios me enseña y lo incorporo y lo incorporo y lo incorporo y voy creciendo y voy creciendo y voy creciendo. De modo que todo lo que a mí me rodea, todo, dice que hay algo en mi vida. En términos de una alumna muy linda me dijo, maestra, es que van varias veces que veo una aura dorada y tiene una aura dorada. Y me encantó, le dije a Gerardo, ¿tú crees? No supe ni qué contestarle y me dijo, es su vocabulario para decir que está viendo la gloria de Dios en ti. No conoce otra forma de decirlo. Fue como lo dijo, que cuando tú hables, manifiestes, cumplas ese propósito de Dios, formándose en ti, formándose en ti, formándose en ti, en tu lenguaje, en tu hablar, en tus reacciones, hello, en tus reacciones, en tus emociones, en tus emociones. No puedes amanecer un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Ya Dios te salvó. Ya conociste el mundo de cómo funciona tu espíritu, que tiene vida, que es perfecto. Ya conociste tus emociones, tu intelecto, tu voluntad. Tienen que estar alineados al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Díganmelo en coro, por favor. Ya se lo saben. Que Dios se forme en ti. Que Dios se forme en ti. ¿Cuál es tu propósito? Que Dios se forme en ti, en la vida. Es la expresión de la voluntad y el propósito de Dios. Solo hay un propósito, que Dios se forme en ti. Es el propósito de Dios, no tu propósito. Cuando lo conoces, caminas para cumplir su propósito, no tu propósito. Si suma que te bendiga económicamente para cumplir el propósito, te lo da, te lo da. Si suma que tenga que quitarte un trabajo para cumplir su propósito, te lo quita. Porque Dios privilegia más que se cumpla su propósito en ti a las bendiciones que tú quieres recibir. No se trata de lo que puedes recibir de Dios, se trata de que Él cumpla su propósito en ti. ¿Cuál es su propósito en ti? Es pregunta, contéstenme. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que se forme en ti. ¿Se lo puedes decir a la persona que tienes al lado? El propósito de Dios, ya lo descubrí, es que se forme en mí. Jimenita, Mercy, dígaselo atrás con Abdi, Ángel, el propósito de Dios es que se forme en mí. El propósito de Dios es que Él se forme en mí. ¿Ok? Ya lo comunicaste, ya lo entendiste. ¿Cuál es tu propósito? ¿No sabes para dónde? El propósito de que te salvó es para que Dios se forme en ti, te introduzca en Cristo, que te sacó de un Egipto, que te sacó de una vida de muerte, pero que te introduce a la vida, lo que la Biblia le llama tierra prometida, que es Cristo, que se forme en ti. ¿Queda claro? ¿Cuál es tu propósito? ¿A través de qué lo va a hacer? De tus características, de quién eres, de tus fortalezas, ¿ok?
Si tú dices, Andy decía, y si los demás piensan lo contrario, ven delante de Dios y dile, esto necesita ser fortalecido, tú ayúdame, tú ayúdame, tú ayúdame. Tienes el recurso de la oración para caminar con Dios siempre. No puedes andar medianamente, por abajo ya no, por abajo ya no. Tienes que estar, Dios te posicionó y te llamó para estar en alto. Solo así tú te vuelves el cumplimiento de la alabanza de su gloria. Pero cuando termine cada día, que recuerdes que no fueron tus méritos. Te quitas tu corona, la arrojas delante del trono y le dices, gracias porque fuiste tú. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Alguien que me lo diga. Que Dios se forme en ti. Que Dios se forme en ti. ¿Estamos? ¿Sí? Somos familia.